también de manera devocional entendido. El comentario de Juan Calvino sobre este salmo dice: himno muy excelente, en el que David canta al Señor Dios, después que le haya dado paz y victoria sobre Saúl y sobre todos los demás enemigos, profetizando de Jesucristo al final del salmo. Entonemos este hermoso Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi alcázar, el que me libra, mi Dios, mi peña, en él confiaré, mi escudo y saludo me ampararé, invocaré a Dios digno de alabanza, de mis enemigos dará libranza. Me ha rodeado una red mortal, terror me han dado torrentes de mar. Los lazos del Seol me rodearon, ligaduras de muerte me tendieron. En mi angustia invoqué al Señor, y a mi Dios elevé mi clamor. Él oyó mi voz desde su alto templo, mi clamor llegó a él en un momento. La tierra fue conmovida y tembló, montes se movieron, pues se indignó. De su nariz subió gran humo luego, y de su boca abrasante fuego. El Señor mucho carbón encendió, inclinó los cielos y descendió. En un momento nada se veía, pues bajo sus pies tinieblas había. Voló cabalgo sobre un querubín, sobre el viento voló hasta el confín. Se escondió tras las espesas tinieblas, nubes de cielos, oscuridad de aguas. Vino de su presencia el resplandor, y pasaron las nubes del Señor. Granizo y los carbones ardientes, trono Jehová en los cielos ingentes, y el Altísimo su gran voz dio. Granizo, carbón, este fuego envió. Envió sus flechas, dispersó a todos, lanzó relámpagos y confundiólos. Aparecieron las fosas del mar, los cimientos del mundo contemplar. Se mudó a tu reprensión, Señor Santo, por la exhalación de tu aliento. Envió desde lo alto me tomó, y de las muchas aguas me sacó. Del potente enemigo me ha librado, de los que al ser más fuertes me han odiado. Me asaltaron el día de mi mal, pero mi apoyo fue Jehová. Él me sacó a lugar espacioso, me libró de mi sagrado piadoso. Se
Dios me premió. Según mi pureza me devolvió. Pues de Dios los caminos he guardado, De mi Dios cual malo no me ha apartado. Todo juicio suyo ante mí fue. De sus estatutos no me aparté. Para con él yo íntegro he sido. De mi maldad yo me he prevenido. Conforme a mi justicia me volvió, según la pureza que él vivió. con el que es pío serás piadoso, Íntegro serás tú con el honesto, limpio con el limpio te mostrarás, y con el perverso serás sagaz, pues salvarás tú al pueblo humilde, humillarás los ojos arrogantes, pues tú mi lámpara encenderás, mi Dios mis tinieblas alumbrará. Amén. Gracias le damos al Señor por permitirnos entonar también este hermoso salmo, del Salmo 18. Bueno, amados en Cristo Jesús, como ustedes bien lo saben, estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689, conocida también como la Confesión de Londres. Estamos en el capítulo 14 de la fe salvadora, y le voy a invitar que pueda abrir su escritura en Hechos 24:14. Hechos 24:14. Ahí va a comenzar el estudio del párrafo número 2. Hechos, capítulo 24. Hechos 24. 14. Sabemos que en su contexto esta es la defensa de Pablo ante Félix. Y dice así, Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Oremos. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Escrituras para proseguir con nuestro estudio de la confesión. Reconocemos, Señor, que si bien las confesiones no son infalibles, sí son una gran ayuda para la Iglesia. Porque podemos, Señor, aprender muchas cosas de lo que nuestros amados hermanos, basándose en las Sagradas Escrituras, pudieron comprender para así hacer discípulos para tu gloria, Señor. Que nuestras mentes puedan estar atentas y abiertas a comprender, Señor, tu palabra, a que en nuestro estudio de la confesión podamos ser dirigidos por la palabra de Dios. Te ruego y te suplico, mi Señor, que nos des sabiduría. Dice tu palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Y sabemos que el Señor la va a dar. Por amor de tu santo nombre, te ruego que tu iglesia, tu pueblo, sea lleno del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Te ruego todo esto, Padre,
En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hoy estudiaremos el capítulo 14 de la Confesión de la Fe Salvadora. Ya hemos visto el primer párrafo, el párrafo número 1 de este capítulo 14. Y habíamos concluido que este párrafo número 1, en primer lugar, nos muestra el origen de la fe salvadora. En segundo lugar, nos muestra cómo somos capacitados por la gracia de Dios para creer a través del Espíritu de Cristo. En tercer lugar, hemos comprendido que es esencial para nuestra salvación haber nacido de nuevo. En cuarto lugar, hemos comprendido también que se nos llama de manera ordinaria por medio de la palabra de Dios. Y en quinto lugar, hemos comprendido que la oración, el bautismo, la cena del Señor son medios designados por Él para la fortaleza y el aumento de nuestra fe. Ahora el párrafo número 2 va a estar aferrado, si lo podemos decir así, a esta Sagrada Escritura, la cual es infalible, es decir, no tiene fallas, la cual es inerrante, es decir, no tiene errores, y en la cual la fe se afirma. La fe de un cristiano no debe estar puesta en emociones, en personas de este mundo que pueden fallar. La confianza plena y total debe ser puesta en la Sagrada Escritura, en aquella Biblia llamada también la Palabra de Dios. El párrafo 2 sobre la fe salvadora dice así, capítulo 14. Por esta fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creada. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Si pudiésemos resumirlo, diríamos que el párrafo número 2 está diciendo que todo lo revelado en las Sagradas Escrituras por la fe es creído por un cristiano. Es decir, para ser cristiano y para decir que tenemos una fe salvadora, nuestra fe debe estar puesta no en una denominación, nuestra fe no debe estar puesta en un pastor, nuestra fe no debe estar puesta en lo que otros dicen de Jesús, nuestra confianza plena debe estar en las Sagradas Escrituras. Nótese que la confesión hace el énfasis de que la excelencia de la palabra de Dios es superior a todos los demás escritos. Por lo tanto, aún las confesiones tienen que caer rendidas a los pies de la Sagrada Escritura. Aún las denominaciones cristianas deben caer rendidas ante la Sagrada Escritura. Aún los maestros bíblicos más prestigiosos y más estudiosos y quienes por el poder del Espíritu Santo han recibido ese don tendrán que doblegarse ante la Sagrada Escritura, porque solo ella es infalible. La naturaleza que tiene la palabra de Dios es que no tiene fallas,
no tiene fallas, no tiene errores. Muchos podrán de alguna manera cuestionar, y haciendo un paréntesis de esto, diciendo y desacreditando la Biblia. No sé, Reina Valera tiene tantos errores, la King James tiene tantos errores, la Biblia de las Américas tiene tantos errores, la NBI tiene tantos errores. Pero debemos entender que cuando se habla de la Sagrada Escritura en su totalidad, estamos hablando del lenguaje en el cual fue inspirado la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego, como el primer capítulo de la confesión sobre las Sagradas Escrituras nos muestra. Entendiendo esto, también vamos a comprender que la suma de la palabra de Dios en su totalidad es la verdad de Dios. ¿Y por qué nosotros podemos decir que la Biblia es tan certera? ¿Y por qué podemos decir que la Biblia es infalible? Porque tenemos miles de manuscritos que lo acreditan. No estamos diciendo que solamente hay un solo manuscrito, hay miles de manuscritos y de versiones de la Biblia que usted puede comparar unas con otras, y sabiendo que si pudiésemos juntar todo esto, pudiésemos llegar a la pureza misma de la Biblia. ¿Por qué? Porque si existieran 3 manuscritos, uno tendría que sujetarse solamente a 3 fuentes, ¿no? Pero cuando tiene 1000 fuentes, usted puede llegar en lo mismo cuando, no sé, pasó un accidente. Un testimonio no es suficiente. 2 o 3 testigos es suficiente para poder, de alguna manera, completar una verdad. Pero cuando tenemos 1000 testigos, ¿entiende? Cada vez esa verdad es más profunda. Para aquellos que atentan en contra de la palabra de Dios y dicen que algunos textos fueron añadidos, debemos entender una cosa. Si la palabra de Dios ha llegado a nuestras manos con estos 66 libros y con todos estos capítulos, debemos comprender algo. Dios es soberano y ha querido que cada una de las palabras que están aquí estén precisamente en este lugar. Y si alguien se atreve a sacarlas de aquí, estaría yendo en contra de la soberanía misma de Dios. Algo que sería totalmente ilógico e irracional. Para esto la confesión parte, si usted tiene la oportunidad, está la versión que usted incluso la coloqué en el grupo, acerca de lo que es la confesión de fe. Léala, estúdiela. Si se da cuenta, tiene los párrafos y tiene también los textos bíblicos de dónde está esto. Entonces los textos bíblicos que estamos viendo aquí son los textos bíblicos que nuestros hermanos tomaron para decir lo que el párrafo está transmitiendo. Entonces el párrafo 2 dice: por esta fe el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra de Dios. Si una persona se dice llamar cristiano y duda de una sola palabra que está escrita aquí, no puede tener una fe verdadera. El que tiene una fe salvadora es aquel que cree en todo lo revelado. Y el apóstol Pablo, en esta defensa que hizo ante Félix, utilizó este argumento en el versículo 14 diciendo: pero esto te confieso, que según el camino de ellos, que según el camino que ellos llaman herejía, porque ¿qué es lo que decían los fariseos? ¿Qué es lo que decían todas estas personas? Atentaban contra Pablo y decían: ese camino es un camino nuevo, es un camino, una herejía. Pero él dice, como argumento dice, según ellos este camino es herejía. Pero así sirvo al Dios de mis padres. ¿Esto es herejía? Mire, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué está diciendo él? Recuerde que, de acuerdo a la revelación que él tiene, hasta ese instante no están los 66 libros completos, pero tiene la revelación especial hasta ese entonces. Entonces, ¿él qué utiliza? El Antiguo Testamento. Yo creo en cada una de las palabras de los profetas y de la ley. ¿Qué está queriendo decir? Yo creo en la Biblia. Creo no solo en parte de ella, creo en toda la Biblia. Entonces, para ser cristiano, para poseer una fe salvadora, no puede un cristiano cuestionar la Biblia. No podemos cuestionar alguna palabra de la Biblia. Y entiéndase como decir: no, es que yo creo que esto no va. No podemos ser selectivos. O creemos en toda la palabra de Dios o no creemos en ella.
Es así de simple. ¿Por qué debemos ser así? ¿Y por qué la palabra de Dios nos empuja a decir esto? Porque si nosotros dudáramos de una palabra de aquí, una duda que saquemos de aquí, no sé, que algo que, no sé, un libro de la Biblia que está aquí, no va. Si sembráramos esa duda, entonces tendríamos que cuestionar todos los demás escritos. ¿Entienden? Entonces, si tuviera un error, eso quiere decir que la Biblia, de una u otra manera, se equivoca. Y eso sería una blasfemia, eso sí sería una herejía, porque la suma de esta palabra es la verdad de Dios. Por eso la Biblia es llamada la verdad de Dios. ¿Me entienden? Y una verdad que posee un poco de mentira, ya no es verdad. Por favor, le voy a pedir a la hermana Yael que pueda buscar Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Le voy a rogar a la hermana Josefina que busque el Salmo 19, 7 al 10. Y le voy a rogar a la hermana Joana que busque el Salmo 119, verso 72. ¿Tiene, hermana Yael, Primera de Tesalonicenses 2:13? Por favor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces aquellos que son creyentes verdaderos, aquellos que poseen una fe salvadora, se afirman de la palabra apostólica también. El apóstol Pablo ya en el libro de Hechos había afirmado que la ley y los profetas en su totalidad del Antiguo Testamento es lo que él cree, todo el Antiguo Testamento. Ahora está diciendo a aquella iglesia de Tesalónica que ellos habían creído en esta verdad apostólica, en este fundamento apostólico, en esta palabra, la cual es la verdad de Dios. Ellos no dijeron esta es la verdad del apóstol Pablo. Ellos no dijeron esta es la verdad de Cefas, que es Pedro, o esta es la verdad de Apolos. Ellos dijeron esta es la verdad de Dios. Esto es la palabra de Dios. Y no es solo un reconocimiento, sino que ellos entendían que la palabra de Dios también actuaba dentro de ellos mismos. Entonces, si poseemos una fe salvadora, no solo decimos yo confío que estas palabras son verdaderas, sino que también en mi manera de vivir lo voy a reflejar, porque esa palabra actúa en nosotros. Esa palabra verdaderamente tiene una capacidad dentro de nosotros cuando por el nuevo nacimiento, por la obra del Espíritu Santo somos transformados. Entonces, ¿pudiese alguien llamarse cristiano si cuestiona la Biblia misma? No, ¿cierto? No. Podríamos decir con toda propiedad, esa persona no posee una fe salvadora. Porque el que tiene una fe salvadora confía que cada palabra escrita en la Biblia es la verdad de Dios. Por favor, que la hermana Josefina pueda leer el Salmo 19, versos 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que pertenece para siempre, y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que destila del panal. Amén. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene un fruto dentro de aquellos que poseen fe salvadora. Y dentro de este salmo se expresa ese fruto. Muestra que la ley de Jehová es perfecta. Y esa perfección de la palabra de Dios, ¿qué capacidad tiene? Convierte el alma.
Pero debemos entender que la palabra de Dios en una persona que no ha nacido de nuevo nunca la va a convertir. ¿Entienden? ¿No? Pero la palabra de Dios bajo la revelación, por eso es importante como dice la confesión, dice, cree que es verdadero todo lo revelado. ¿A quién le revela Dios las cosas? A sus hijos, es decir, a los que han nacido de nuevo. No dice a todos los que leen la palabra, no, dice a todos los que le es revelado. Por eso la confesión es cuidadoso con las palabras que utiliza. Habla de aquellos nacidos de nuevo. Y si una persona ha nacido de nuevo, debemos decir que el Salmo 19 está enfocado, el capítulo 19, verso 7, en adelante está enfocado en aquellos que han nacido de nuevo. Y les dice, la palabra, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte al alma. Luego dice, hace sabio también al sencillo. Es decir, hace de personas comunes y corrientes personas sabias, porque en ella poseemos y podemos conocer la sabiduría de Dios, como la confesión dice, que en esta percibimos la excelencia superior frente a todos los demás libros que existen. Hoy en día existe mucha literatura cristiana y debemos también ser selectivos cuando leemos cada uno de estos libros, porque estos libros deben postrarse ¿a quién? A la palabra de Dios. Deben postrarse a la palabra. Hay un libro que glorifica la palabra de Dios. Un libro que se enfoca en la palabra de Dios debe ser un libro aceptado y debe ser conocido por nosotros también, porque va a ser de ayuda espiritual. Pero debemos entender una cosa, la palabra de Dios muestra la excelencia superior de todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, muestra la excelencia de Cristo en su naturaleza y los oficios y el poder y la plenitud del Espíritu Santo. Y de esta forma el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Entonces cuando decimos la palabra de Dios perfecta que convierte al alma, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Que he sido capacitado para confiar mi alma a esta palabra de Dios. Hace sabio al sencillo, alegra al corazón. Esta palabra de Dios es pura, que alumbra nuestros ojos, es decir, nos ilumina para comprender cómo hemos de servir a Dios. La palabra de Dios es limpia que permanece para siempre. Dentro de la palabra de Dios hay juicios, pero estos juicios son la verdad. Estos juicios son todos justos. Esta palabra de Dios es deseable más que el oro. ¿Quién va a desear la palabra de Dios sino aquellos que han nacido de nuevo? Aquellos que han confiado su corazón a la palabra de Dios, han confiado su alma, han sido capacitados. ¿Me entiende? Nuevamente utiliza esta palabra para aquellos que han nacido de nuevo. Por eso aquellos que quieren darle poder a la ley sin el Espíritu Santo están fracasando como cristianos. Porque es el Espíritu Santo quien inspiró las Sagradas Escrituras. Y es la que también le da vida a las Sagradas Escrituras. Por eso aquellos que quieren vivir por la ley fracasan. Fracasan. Porque sin esa capacidad dada por el Espíritu Santo están perdiendo su tiempo. Y están chocando con algo que nunca van a poder ganar. Y esta palabra de Dios es deseable. Más que la miel. Y más que esa miel más pura que la que destila del panal mismo. Por favor, hermana Joana, el Salmo 119, verso 72. Entonces, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido capacitados para confiar su alma a la verdad de Dios, aquellos entienden que la palabra de Dios, que la ley de Dios, que la Biblia es mucho más valiosa que el oro mismo. Porque ha provenido de quién? De la boca de Dios mismo, del aliento de Dios mismo. Por eso es inspiración de Dios. Proviene del aliento mismo de Dios. Y los santos hombres de Dios se escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, recibiendo el aliento mismo de Dios para ellos poder edificarnos por medio de esta palabra tan preciosa y bendita. La segunda parte de este mismo párrafo 2 de la confesión dice,
y también. Es decir, no solo vemos la revelación de Dios, no solo confiamos nuestra alma al ser capacitados por el Espíritu Santo a confiar en la palabra de Dios. No solo podemos ver la excelencia y la gloria de Cristo, no solo podemos entender que la Biblia está por encima de cualquier otro libro cristiano, incluso cualquier otro libro en el mundo. Un paréntesis en esto, quisiera decir, y con pruebas históricas, de que el único escrito en el mundo que más tiene copia es la Biblia. Incluso hay personas que hablan de los discursos de Platón, hablan, ¿cierto?, de personas, grandes pensadores, pero existen 5 manuscritos, 4 manuscritos. La Biblia tiene 1000, 6000 manuscritos. ¿Me entienden? ¿No? Entonces vemos que esta es sin lugar a dudas la palabra de Dios. Dice la confesión, en este mismo párrafo 2, pero en la segunda parte dice, y también actúa de manera diferente, según sea el contenido de cada pasaje en particular. En sí la palabra de Dios tiene esa riqueza tan inmensa. Por eso, como lo definían los salmistas, lo definían que es mucho más valioso que todo el oro que puede existir, que todo el metal más precioso que pueda haber sobre esta tierra. ¿Por qué es tan valiosa? Porque no solo conocemos quién es Dios, no solo conocemos quiénes somos nosotros, no solo somos enriquecidos por ese conocimiento, sino que también somos, y cada pasaje en particular nos lleva y produce obediencia a los mandatos de Dios. Alguien que posee una fe salvadora no solo cree en la palabra de Dios, sino que también le es obediente a la palabra de Dios. Procura e intenta ser obediente a la palabra de Dios. Hermano Ángel, por favor, puede buscar Juan 15, 14. Hermano Eduardo, Romanos 16, 26. Hermano Ángel, Juan 15, 14, Romanos 16, 26. Vamos a partir con Juan 15, 14. Amén, hermano Ángel. Juan 1, perdón, Juan 1:12. Sí, ahí me, sí, 1:12, perdón. Juan 1:12. Juan 1:12. Ah, perdón, hermano, que me traspapelé. 15:14, sí, era. Sí, disculpe. Que miré el otro lado del cuaderno. 15:14, está bien. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. No os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Amén, mi hermano Ángel. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere transmitir el Señor Jesucristo? ¿O qué es lo que le transmite a los discípulos? Ustedes van a ser verdaderamente mis amigos. ¿Si hacen qué cosa? ¿Cierto? Si son obedientes. Si hacen lo que yo les digo. Entonces, aquellos que poseen una fe salvadora no solo creen en las palabras de Dios, no solo son discipulados por la palabra de Dios, sino que también son obedientes a la palabra de Dios. Por eso le doy gracias al Señor que en esta clase de miembros que se hace, no solo intentamos de alguna manera transmitir un conocimiento para discipular, sino que también se va observando si hay obediencia también. Y por eso no se puede llevar solamente en una clase de un mes, o en una clase de 2 o 3 meses, ¿me entienden? Basta un poco más de un año para poder ver verdaderamente algunos destellos de frutos en esto. El Señor, cuando le dijo esto a sus discípulos, ya llevaba un cierto tiempo con ellos. Y le dice, ustedes verdaderamente van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. Hermano Eduardo, por favor, Romanos 16, 26. A todas
Amén. Entonces nos muestra que la palabra de Dios, ¿a dónde nos va a llevar? A la obediencia de la ley de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios. Por eso, hermano, hago muchas veces hincapié, aprendámonos los 10 mandamientos. Pero no solo aprendamos letras, sino que entendamos los 10 mandamientos. Sé que para los que están en el discipulado vamos a llegar a eso, pero también es importante que ustedes también se pueden adelantar y estudiarlos. Porque necesitamos conocer los mandamientos de Dios. Porque dice, ustedes van a ser, dice el Señor, ustedes van a ser verdaderamente mis amigos si hacen lo que yo les digo. ¿Y cómo voy a hacer lo que Él me dice si no conozco lo que Él me dice? Si no entiendo lo que Él me dice, porque puedo conocerlo y aún no entenderlo. Entonces, si poseo una fe salvadora, poseo esa revelación de Dios para comprender lo que Él me quiere decir y soy obediente a su mandato. Entonces, este conocimiento de la palabra de Dios, esta fe en la palabra de Dios, también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos de Dios. Hermano Claudio, por favor, busque Isaías 66:2. Isaías 66:2. Hermana Yael, por favor, busque Primera de Timoteo 4:8. Primera de Timoteo 4:8. Hermana Josefina, por favor, busque Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. ¿Tiene Isaías, hermana Yael? Amén. Perdón, hermano, perdón. Sí, disculpe. Isaías 66. 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a quien es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, de acuerdo al contenido de cada pasaje en particular, por un lado, la palabra de Dios produce obediencia y por otro lado también, ante aquellas amenazas, ¿qué es lo que produce? Un temblar, produce un temor, produce esa recepción de entender que la palabra de Dios no debe ser mirada como cualquier cosa, sino con temor y temblor. Entonces, es como dijo el profeta, por tanto, oí, pero también temí. ¿Lo entienden, no? Y por lo tanto también hablé. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, que la palabra de Dios debe producir ese temor en nosotros, ese temor reverente hacia su gloria y su majestad, porque la santidad de Dios no debe ser mirada como cualquier cosa al azar. Debemos contemplar que Él es un Dios santo, santo, santo. Él es un Dios incomparable, un Dios sin igual, el cual nosotros debemos servir con temor, pero también con temblor. ¿Me entienden? Él sea vuestro temor, dice la palabra, pero también Él sea vuestro miedo. Y en este sentido, uno no debe entender como que Él sea algo terrorífico para nosotros, pero sí es como ese padre que presenta hacia sus hijos mucho amor, pero al momento de corregir, su corrección también es dura y dolorosa. Ustedes que tienen hijos, ¿cierto? Los que tienen hijos pueden entender eso. Cuando el padre o la madre tienen que disciplinar a sus hijos, ellos inmediatamente, ¿qué sienten? Ese terror, ¿cierto? Sienten ese miedo, no porque ellos entiendan que su padre no lo ama, saben que la disciplina es dura. Pero el Señor dice, ¿a quién voy a mirar yo? A aquel humilde que tiembla ante mi palabra. Si poseemos fe salvadora, no solo somos obedientes, sino que temblamos ante sus juicios, ante las amenazas que hay en la palabra de Dios. Ahora sí, 1 Timoteo 4:8. 1 Timoteo 4:8 y Hebreos 11:13, hermanos. Hebreos 11:13. Amén. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecho, pues
promesa de la vida presente y de la venidera. Amén. Entonces, si hay algo aquí, el apóstol Pablo está haciendo una comparación a aquellos que se ejercitan corporalmente, ¿cierto? Eso va a traer de poco provecho, porque solamente el provecho es para esta vida. Pero los que se ejercitan en la piedad, se ejercitan en no solo ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la misma, su ejercicio le va a servir tanto en esta vida como en la vida venidera. ¿Me entienden, no? Entonces, en la cuarta parte de la confesión dicen que no solo somos obedientes, no solo temblamos, sino que también abrazamos las promesas de Dios, que son para esta vida y para la venidera. Entonces las promesas de Dios traspasan esta vida terrenal que nosotros tenemos, apuntan hacia algo mucho más grande y mejor, que es la santa gloria de Dios, donde estaremos para siempre con Él. ¿Qué debemos hacer? Ejercitarnos para la piedad. Vivamos la palabra de Dios. Hermana Josefina, por favor. Hebreos 11, 13. 13. 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos ese capítulo que muchas veces es conocido como el capítulo de la fe, entendemos que muchas personas en esta vida presente, en aquellos que fueron siervos del Señor, hijos del Señor, hijas del Señor, ellos muchas veces no experimentaron lo prometido. Ellos quizás no vieron en esta vida las cosas que estaban prometidas en la Biblia, pero sí ellos entendían que esto traspasa más allá de esta vida terrenal que tenemos. Porque ellos apuntan y señalan algo mucho más grande y potente. Porque las promesas de Dios no es solamente como algunos quieren hacer, enfocarnos aquí en el mundo. Entonces enfoquémonos en la prosperidad terrena. Enfoquémonos en una salud terrena. ¿Te fijas? Ya oremos por los enfermos. Sé que eso también es importante, pero no es fundamental. Porque muchas veces, imagínense cómo es nuestro entendimiento de la salvación. Para nosotros muchas veces es más importante orar por la sanidad de alguien que por la salvación de alguien. No sé si se ha notado eso. Para nosotros es más preocupante, no sé, que alguien tenga y posea un cáncer terminal y que todos se pongan a ayunar y a orar por esa persona, que si nosotros verdaderamente gimiéramos de dolor y de humillación delante de Dios para rogar por un alma que va a ir al infierno. ¿Me entiendes? Es porque nuestro entendimiento todavía no es completo. No estamos cimentados totalmente en la palabra de Dios. Por eso que hoy en día el Evangelio está tendiendo a ser humanista. Vamos a orar, vamos a enfocarnos, ¿cierto?, a buscar un trabajo para una persona. Vamos a enfocarnos en la salud física de una persona. Vamos a enfocarnos en el materialismo de las personas. Pero eso no trasciende nuestra vida actual. Nótese que las promesas de Dios no solo apuntan este siglo, sino que apuntan el venidero, donde estaremos para siempre con el Señor. Nunca olvide eso. Hermana Joana, por favor, busque Juan 1:12. Juan 1:12. Hermano Eduardo, Hechos 15:11. Hechos 15:11. Hermano Ángel, Hechos 16:31. Hermano Claudio, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. La parte número 5 y final de este párrafo número 2 dice: pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptándole, recibiéndole y descansando solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia.
Es decir, lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí es que el tema principal de la Biblia es nuestra salvación. El enfoque principal es Cristo. Por eso, si hay una particularidad de nuestra teología pactual bautista, y que es algo que por lo menos he entendido y es importante, es que la teología pactual bautista es cristocéntrica. Ve a Cristo desde Génesis y Apocalipsis de manera progresiva. Por eso no ve como dos pactos iguales, ¿cierto? Como muchos lo pueden decir, o como una continuación del otro pacto, sino que vemos que Dios a través de los pactos progresivamente va revelando el pacto de gracia. ¿Entiendes? ¿Y quién es el que sella y confirma y cumple el pacto de gracia sino Cristo? Entonces, desde el protoevangelio de Génesis 3:15 hasta la aparición de Cristo mismo en aquella pequeña ciudad de Belén, vemos que la teología del pacto va avanzando y es corazón mismo Cristo. Por eso que vemos que en la confesión se hace tanto énfasis que ese es el centro de la Biblia y del mismo evangelio, Cristo. Por favor, Juan 1:12. Amén. Hermano Vicente, por favor, Juan 1:12. Amén. Entonces vemos que la fe no es solamente creer en la palabra de Dios, en este conocimiento, no es solo llenarnos de conocimiento, sino que también debemos vivir la palabra de Dios en obediencia, hemos dicho, en temor y temblor delante de Él, en aferrarnos a las promesas de Dios. Pero principalmente la acción de la fe está puesta en el Evangelio, el cual ve directamente a quién, a Cristo. Entonces por eso Juan 1:12 dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Dios los ha capacitado para que ellos sean hijos de Dios, y no solo sean hijos de Dios, sino que le reciban. Entonces nuestra pregunta no es, ¿has recibido a Cristo en tu corazón? Eso es espontáneo en aquellos que han nacido de nuevo. No necesita usted hacer una pregunta para que aquellas personas reciban a Cristo. Porque cuando ellos nacen de nuevo son convencidos y entienden que solo Cristo es su esperanza y le reciben abiertamente y su corazón es llenado de Cristo mismo. Entonces esta fe salvadora es una fe que también capacita a las personas, es una fe activa, una fe que tiene esa acción de recibir a Cristo, pero no por una imposición o una sugerencia, sino por un total convencimiento que Dios da por medio de su Espíritu Santo. Hechos 15:11, por favor. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces, aceptamos, recibimos, y esas son acciones de la fe salvadora, pero también descansamos en Él para la salvación. Descansamos en Él para aquella justificación de la cual nosotros somos declarados justos delante de Dios. Por eso entendemos que la gracia, ¿qué es lo que es? Es un descanso, ¿me entiendes? Es un consuelo. ¿Qué es lo que dice Hechos 15? Dice, creemos que por la gracia de Dios seremos salvos. Esa es una fe salvadora, ¿me entiendes? Una fe que descansa, no es una fe o no es una inseguridad de la salvación, es una seguridad de la salvación. Aquellos que poseen una fe salvadora tienen y poseen una seguridad de la salvación. Si bien en los momentos en los cuales su fe se ve debilitada, ellos de alguna manera pueden disminuir o pueden entristecerse, pueden de alguna manera dudar, si lo podemos decir así, luego de una u otra manera por el Espíritu Santo son convencidos nuevamente y arraigados en la palabra de Dios. Ellos nunca podrán perder su salvación porque están en la mano de Dios. Están bajo el total control de un Dios soberano, el cual tiene el control absoluto de todo.
y de todos, que ni aún una partícula de polvo está volando sin que Dios lo sepa. Él la controla. Él la controla. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como hemos dicho antes, ¿cierto? Hay un descanso en aceptarle y recibirle por esa obra capacitadora del Espíritu Santo. Pero también en Él hallamos, es decir, en Cristo, justificación. Somos declarados justos por medio de ¿qué cosa? De la fe. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia? Por eso se le dice aquí a ese carcelero de Filipo: cree y serás salvo tú y toda tu casa. Es como lo mismo que dijo Cristo: la salvación ha llegado a esta casa. Es por esa gracia tan preciosa en la cual somos justificados, pero no solo justificados, sino que también somos santificados y también poseemos ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por último, Gálatas 2:20, por favor. Cristo fue juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, ¿qué nos termina concluyendo Gálatas capítulo 2, verso 20? Que todo esto es en virtud del pacto de gracia. ¿Qué es lo que mueve esta fe salvadora? ¿A dónde apunta la fe salvadora? Sino al pacto de gracia, el tema central del Evangelio y la Biblia. ¿Por qué? Cuando hablamos de la virtud del pacto, hablamos de que este pacto de gracia produce una capacidad que otorga al individuo una fe salvadora, la cual posee justificación, la cual posee santificación, la cual posee glorificación, es decir, vida eterna. Es tan importante esta fe salvadora que el Señor Jesucristo les podía decir a ellos: y ustedes ahora tienen vida eterna. ¿Me entienden? Nos lo dice como algo futuro: ustedes van a más adelante tener vida eterna. Y les he dado vida eterna. ¿Y qué significa vida eterna? Que eso no se termina jamás. ¿Y qué es la vida eterna? Porque se le preguntaron, vida eterna, muchos lo pueden decir, es vivir para siempre. Pero se le preguntó a Jesús: ¿qué es la vida eterna? Y él respondió: que te conozcan a ti, el único Salvador, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué quiere decir ahí? Que la vida eterna es tener una eterna comunión con Dios. Una eterna comunión con Dios. Una comunión inseparable. Y esa comunión ha sido lograda por Cristo. Porque Cristo nos ha reconciliado consigo mismo. Cristo nos ha reconciliado por medio de su vida, por medio de su muerte, por medio de su resurrección y por medio de su glorificación. Esa es la hermosa virtud del pacto nuevo, conocido también nuevo pacto, pacto de gracia, sellado con la sangre de Cristo, confirmado por Cristo mismo, el cumplimiento de todo lo antes mencionado. En conclusión, por la fe se cree que la Biblia es inerrante, es decir, no tiene errores, es infalible y fuente de todo bien y superior a cualquier otro libro que pueda existir. Segundo lugar, produce, es una fe salvadora, no solo un conocimiento, sino que produce obediencia, temor, confianza en sus promesas, en esta vida y en la venidera. Y en tercer lugar, la principal acción de la fe salvadora es recibir toda virtud del pacto de gracia. Es decir, recibir toda capacidad que otorga
el pacto de gracia. Porque el pacto de gracia no es un pacto de obra condicional que usted tiene que hacer algo. Él se lo da de manera inmerecida e inmérita, recepcionándola por una fe que ni siquiera es de usted ni de mí, sino dada por Él. Me gusta cómo la confesión aborda esta fe salvadora y termina glorificando a Cristo. Glorificar, lo hemos dicho, significa reconocer el valor, el peso de quién es Dios. Entender el peso de lo que significa quién es Dios y quiénes somos nosotros. Seres que solamente estamos bajo su santa y soberana voluntad. Que el Señor les bendiga, amados. Oremos. Dios Padre, agradecemos que junto a nuestros hermanos hemos podido realizar una reunión de oración, hemos podido entonar el Salmo y estudiar también, aprovechar este instante para estudiar la confesión de fe. Te ruego y te suplico, Dios santo y verdadero, que sigas abriendo más y más nuestro entendimiento para comprender con claridad las Sagradas Escrituras. Te ruego y te suplico, Señor, que en tu amor y misericordia podamos discernir y entender el alcance, la virtud, la capacidad dada por Cristo, dada por el Padre como regalo a su pueblo, dada por el Espíritu Santo, ese pacto de gracia, del cual brota la justificación, la fe salvadora, del cual brota la santificación, la glorificación, esa hermosa y maravillosa vida eterna que solo por gracia inmerecida poseemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Padre, permita, oh Dios mío, que podamos comprender que esta fe no es solo poner una fe en la Biblia infalible y inerrante, sino que esa fe nos ha capacitado para vivir una vida agradable a Dios. Permítenos, Señor, agradarte en nuestra manera de vivir. Si hemos pecado, recurrir a aquel que es el que cubre nuestros pecados, la propiciación por nuestros pecados. Te suplico y te ruego, Dios Padre, que si de alguno de nosotros no posee aún la fe salvadora, te suplico y te ruego que puedas llegar a ellos por amor de tu santo nombre. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una muy buena noche, amados en el Señor. Que el Señor les bendiga.